Bueno, vamos a hablar de libros ahora y presentamos a nuestra próxima invitada. María Rosa Lojo nació en Buenos Aires en 1954. Escritora e investigadora, es autora, entre otros títulos, de La Princesa Federal, Las Libres del Sur, Finisterre y Árbol de Familia. Todos éramos hijos es su último libro publicado. Bueno, Todos éramos hijos, el nuevo libro de María Rosa Lojo, que está acá con nosotros. Un libro, tengo que decirlo, donde has tomado, te involucraste de una manera muy personal. Ya lo habías hecho, tenés el libro Árbol de Familia. Árbol de Familia, pero digo, además en una época, los años 70, se ha escrito mucho sobre los años 70, pero tiene una mirada muy especial este libro porque es la parte subjetiva, está tratado desde los adolescentes. En un colegio secundario, que supongo que era tu colegio, además. Sí, está inspirado en mi propia vida. Claro, sí. seguro. Con las mediaciones y, bueno, toda la elaboración que supone una novela. Pero incluso la obra teatral que se representa en el libro, que es Todos eran mis hijos, de Arthur Miller, fue realmente representada por el grupo del que yo formaba parte en aquellos años. Claro. Ustedes lo hicieron. Hicimos esa obra. Sí. Era un colegio católico, ¿cómo se llama el colegio? Mi colegio era el Sagrado Corazón de Castelar, que sigue existiendo. Corazón de Castelar. Y el colegio de enfrente, con el cual nos asociamos para estos emprendimientos teatrales, claro, porque no eran mixtos los colegios en aquella época, los religiosos, el Colegio Inmaculada, que también sigue existiendo. Y creo que fuimos un grupo muy especial, con muchísimas inquietudes artísticas, profesores que nos alentaban, y de ahí surgieron emprendimientos así, como las obras de teatro. Bueno, tuvimos un profesor, Carlos García Mochales, que llegó a hacer representar la tragicomedia del infante Don Duardos, una pieza arqueológica que fue divertidísimo representarla vestidos con ropa del Renacimiento, pero eso fue el año anterior. Este libro, esta obra, digamos, la de Arthur Miller, se representó después. En quinto año sería esto, ya estaban terminando hacia el final del secundario. Bueno, es la época también, y este colegio religioso obviamente estaba en esa línea, o por lo menos gran parte de sus profesores, la época de la teología de la liberación. Sí, estaba en esa línea el colegio, había seminaristas y sacerdotes que pertenecían a la Iglesia del Tercer Mundo, o eran muy afines, y bueno, eran temas que se discutían cotidianamente. Esas discusiones aparecen en el libro, las diferencias generacionales, los padres de los chicos, era una burguesía bastante conservadora también, ¿no es cierto? Sí, en general, no tu padre, ahora hablo un poco de tu padre. Había de todo, pero sí, bueno, la mayor parte de esos padres habían sido, por ejemplo, antiperonistas, que era muy común en aquella época que la clase media fuera gorila. Sí, claro. Y sus hijos no, muchos de sus hijos no. Y hicieron exactamente lo contrario. Lo contrario. Y recuperaron a un Perón que sus padres no reconocían como el Perón que ellos habían visto. El Perón de los 70. Sí. Acá aparecen un montón de episodios de la época, qué sé yo, el secuestro de Aramburu, la vuelta de Perón, Ezeiza, pero está todo contado desde la óptica de una chica, tu alter ego tal vez, María Rosa. Sí, hay una mirada narradora. Hay una mirada narradora que es esta chica que es una de las alumnas, y bueno, y todo lo que sucede alrededor. Hay un sacerdote que marca mucho a los chicos, que es un sacerdote también de esta línea, y hay una profesora, hay un romance entre el sacerdote y la profesora, en fin, pasan un montón de situaciones. Pasan muchas cosas. Y en aquellos años, entre el 70 y el 76, nos pasó de todo en la Argentina. Es que pasó y a una velocidad extraordinaria. Por eso, bueno, esta generación fue tan sacudida y fue tan difícil vivir en aquel momento, porque la realidad te sacudía todo el tiempo. Constantemente. Claro, y tenías que tomar decisiones, a veces de riesgo de la propia vida, cuando ni siquiera casi habías empezado a vivir. La verdad es que éramos todos unas criaturas, e incluso aquellos que consideramos nuestros mentores, que eran los mayores,
también eran muy jóvenes, porque gente como la profesora Elena Santos o el padre Aguirre son gente que está entre los 25 y los 30 años, claro. Claro, esos eran los mayores. Esos eran los mayores, sí, que también estaban sufriendo modificaciones en su manera de enfocar las cosas. Bueno, el padre Aguirre se plantea todo el tiempo si seguir o no seguir siendo cura, porque se ha enamorado de estas profesoras jóvenes e inteligentes, llena de ideas. Está también la cuestión de los deberes con la sociedad, que se ven de otra manera muy distinta a como los veía la antigua iglesia. Se ven como una urgencia, como algo que hay que hacer ya, asumir el hecho de que hay masas marginadas, hay gente que no tiene derechos y que están a la vuelta de casa, no en el África o en la China, acá. Están acá entre nosotros. Seguro. Sí. Ahora, la novela no termina, sino que sigue adelante con la vida de estos chicos cuando entran, algunos de ellos, cuando entran a la universidad, y viene el golpe, ¿no? Y viene el golpe del 76. Sí. Vos decidiste prolongarla. Hay algunos que están desaparecidos. Yo no sé si eso es biográfico, si realmente hay chicos del colegio que están desaparecidos. Sí, en mi colegio sí. Hay varios. Dos compañeras desaparecidas cuyas placas están en el hall de recepción de la escuela, junto al recordatorio que hay por Leonie Duquet, que fue una de las dos monjas secuestradas por... Una de las monjas francesas. Sí, una de las monjas francesas. Que fue profesora en el colegio. Fue profesora en la escuela, sí, era catequista de la escuela. Sí. Así que sí, y está también en Inmaculada, bueno, la memoria y el recordatorio de los chicos desaparecidos. Algunos de los cuales formaban parte del grupo de teatro. Claro, de este grupo de... Sí. De la obra de Artur Miller. Se habla también del padre Mujica, obviamente. Sí, no aparece como protagonista. No como personaje, pero bueno, remite a toda esa época y a toda la violencia también de esa época. Yo hablaba recién del padre de la protagonista porque era un español que vino después de la Guerra Civil y él siempre relativizaba en su mirada, ¿no? La porque había pasado la guerra. La idealización que los jóvenes tenían con respecto a Perón, ¿no? Porque, bueno, como socialista... Claro, un socialista español, él lo veía a Perón mucho más cerca de Franco que de la izquierda, ¿no? Claro. Bueno, era la discusión acá. Sí. Lo veía de esa manera y, bueno, de alguna forma sus palabras son proféticas con respecto a la fractura que después va a haber entre Perón y los jóvenes y que sufren algunos de estos chicos que se comprometen mucho con la militancia. Como en la novela hay diversos tipos de personajes, no todos son militantes, hay dos que van a ser, más bien están un poco condenados a ser artistas solitarios, como Frick, la protagonista, y como Daniel, que es su amigo. Uno se va a derivar hacia la música y Frick hacia la literatura, y bueno, sobre todo ella es la que se plantea permanentemente un cuestionamiento, porque los que entran en la militancia de alguna forma o de otra tienen ciertas seguridades o certezas acerca de lo que es la vida y con eso calman también la enorme angustia y el vacío que todos hemos tenido en la adolescencia. Mientras que, bueno, a ella le es mucho más difícil, porque no ve absolutos en la acción política y tampoco la religión se los ofrece. Es una cuestionadora nata y, bueno, terminará planteando eso en libros en el futuro. O sea, María Rosa Lojo. Bueno, hay muchas cercanías, obviamente, entre ese personaje y yo misma. Sí. Desde ya, como todas las construcciones autoficcionales, es una construcción, o sea, nadie pretende que literalmente uno haya sido así, pero sí hay muchos elementos vistos desde los años que tengo ahora y desde la distancia que el tiempo me permitió tomar, muchos elementos de esa jovencita que alguna vez se planteó si valía la pena seguir viva en este mundo, como tantos adolescentes, que también se puso a sí misma en riesgos extremos, no los riesgos de la guerrilla, pero sí riesgos existenciales, como dejar de comer, por ejemplo, que es una cosa que le pasa a este personaje, no se ahonda en eso, pero está ahí. Sí. Y ahí está incluso fragmentos poéticos nunca publicados en poemas de adolescencia que usé como epígrafes. Es verdad, aparecen poemas que son poemas que vos escribiste en esa época. A los 16 años o 17. Y decíamos que es muy teatral, además, la novela. No sé si lo dijimos, si no lo dijimos lo digo ahora.
que estuvo Ricardo Bartiz en el primer bloque, está armada, acto 1, acto 2 y además... Acto 3. Acto 3 y en el cierre hay una pequeña obra de teatro. Sí, una obra que surgió de una manera muy particular, prácticamente en un sueño. Me desperté a la noche y tenía la obra en la cabeza y supe que tenía que terminar la novela así. La novela no iba a terminar en la etapa de la universidad. Yo pensaba terminarla antes incluso, que fuera una novela totalmente ambientada en el colegio secundario antes de que todo ocurriera. Pero después me di cuenta que tenía que seguir contando la historia. Y que era difícil además por la alteración de los ritmos, porque en la primera y segunda parte es todo más lento y más reflexivo, de alguna forma, más introspectivo, y en la tercera parte los personajes enfrentados al mundo sufren la aceleración vertiginosa de la historia, que fue en aquellos años un tsunami, realmente un tsunami, y bueno, y bancan sus diferentes opciones y destinos, que son difíciles para todos, para los que militan y para los que no militan, para los que eligen la opción armada y los que no la eligen, para los hijos y para los padres. Los padres sufren mucho también. Acá está contado, hay varios padres que son casi protagonistas de esta historia. Uno, el supuesto padre malo de Esteban, que descubre cuando ya... Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Cuando ya nada se puede decir, cuando su hijo ha desaparecido, todo lo que debió haberle dicho, todo lo que debieron haberse dicho que no se dijeron, y cuánto lo quería. Y bueno, ese reencuentro se puede dar solamente en el diálogo con los muertos, que es la obra final. Es la obra final. Sí. Señores, Todos éramos hijos, el nuevo libro de María Rosa Lojo, por supuesto lo recomendamos desde acá. Mucha suerte, María Rosa. Muchísimas gracias a vos, Cristina. Realmente es un trabajo que has puesto, pero me imagino... muy jugado. Muy jugado. Muy jugado, absolutamente. Muy jugado, has puesto mucho de vos. Muchísimas gracias mucha suerte. de nuevo. Enseguida volvemos, no se vayan.